¿Sabías que en la Edad Media existían prácticas como la tortura de ratas, o que el ideal de belleza era tener un rostro redondo y sin apenas pelo en cejas ni en las pestañas? La Edad Media, también conocida como el Medievo, fue una época importante en la historia de Occidente que abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV. Comenzó en el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó, y terminó en 1492. Durante este tiempo, ocurrieron muchos eventos interesantes y cambios en la sociedad y la cultura europeas. En Tok Tok te contamos más sobre esta fascinante época de la historia. La expresión Edad Media nos dice más sobre un periodo de tiempo en la historia que ocurrió hace mucho tiempo. Comenzó después de que los antiguos romanos dejaron de gobernar y duró hasta que comenzó el Renacimiento en el siglo XV. La gente en el Renacimiento, una época después de la Edad Media, miró hacia atrás y se dio cuenta de que no pensaban que la Edad Media fuera tan emocionante como los tiempos de los antiguos griegos y romanos. Para ellos, la Edad Media fue como un tiempo intermedio o incluso un periodo oscuro. Pensaron que en ese momento no se hicieron muchas cosas geniales en términos de ciencia, arte o líderes importantes. Algunas personas incluso llamaron a este periodo bárbaro y religioso. Pero hoy en día, los expertos nos dicen que la Edad Media no fue tan oscura como la pintaban en el Renacimiento. De hecho, fue un tiempo muy interesante y lleno de cambios. Por ejemplo, algunas personas en la Edad Media hicieron avances en la ciencia. Culturas, como la islámica, que a su vez habían tomado ideas de los antiguos griegos y romanos, así como de lugares lejanos como el Extremo Oriente, contribuyeron en gran medida. Inventaron algunas cosas importantes, como el primer reloj mecánico, aunque no sabemos quién lo inventó exactamente. Además, los alquimistas hicieron experimentos interesantes, descubriendo cómo destilar alcohol, hacer tintes, crear cosméticos, trabajar mejor el cuero y pintar con óleo. La gente también mejoró la forma en que fabricaban telas, como el lino, el cáñamo y la seda, inventando nuevos tipos de máquinas para hacer hilos y telares para tejer. También hubo avances increíbles en la industria de la lana, especialmente en un lugar llamado Flandes. 1. Animales a juicio. En la Edad Media, algunos animales eran llevados a juicio por una variedad de acusaciones, desde causar daños hasta cometer actos violentos. Es interesante reflexionar sobre las razones políticas y sociales que pudieron haber llevado a las autoridades a tomar tales medidas en un contexto donde la justicia era muy diferente a la actual. La influencia de la superstición sobre estos juicios también merece ser considerada. Los juicios de animales incluían un proceso legal formal que, en ocasiones, era similar al de los seres humanos. Es relevante investigar cómo se desarrollaban estos juicios, los procedimientos utilizados y los castigos impuestos a los animales condenados. También resulta importante considerar el papel de la religión en estas prácticas y la perspectiva de la comunidad hacia estos eventos. Los juicios a animales reflejaban no solo la relación entre humanos y animales, sino también las dinámicas sociales y la estructura de poder en la sociedad medieval. El análisis de cómo estos juicios podían servir como un medio de control social o incluso como entretenimiento puede ofrecer una visión más amplia sobre las implicaciones de la justicia en la época. El legado de los juicios de animales resuena en la cultura contemporánea, donde los casos de abuso y protección de animales siguen siendo temas relevantes en el discurso social y legal. Explorar la influencia histórica de estos juicios en la legislación sobre el bienestar animal puede proporcionar una perspectiva interesante sobre la evolución de los derechos de los animales desde la Edad Media hasta hoy. 2. Pan alucinógeno. En la Edad Media, el pan alucinógeno se refería en gran medida a productos derivados de cereales contaminados, como el cornezuelo del centeno, que contiene compuestos similares al LSD. Este fenómeno se observó en diversas regiones de Europa, donde se cree que algunos episodios de efectos alucinógenos en comunidades campesinas estaban relacionados con el consumo accidental de este pan. Explorar cómo se percibían y se interpretaban estas experiencias puede proporcionar una mirada interesante sobre la vida cotidiana en esa época. El uso del pan alucinógeno en rituales y durante festividades también es un aspecto destacable de la cultura medieval. Estas prácticas podían estar ligadas a creencias religiosas o a la búsqueda de visiones que se consideraban sagradas o proféticas. Indagar en la manera en que las comunidades valoraban estas experiencias puede ayudar a entender la conexión entre lo espiritual y lo material en la vida de las personas de la Edad Media. A menudo, las autoridades medievales abordaban el consumo de sustancias alucinógenas con escepticismo, asociándolo con la herejía o el comportamiento desviado. Esto plantea preguntas sobre las tensiones entre la tradición popular y la religión institucional, así como el papel del miedo y la represión en la regulación de estas prácticas. Reflexionar sobre cómo la Iglesia y los gobiernos locales respondían a las experiencias provocadas por el pan alucinógeno puede ofrecer una visión más completa del clima social y religioso de la época.
El estudio del pan alucinógeno en la Edad Media puede ofrecer lecciones sobre la relación humana con las sustancias psicoactivas a lo largo de la historia y su impacto en la salud mental y el bienestar espiritual. A medida que hoy se revalora el uso de ciertos compuestos para fines terapéuticos, resulta enriquecedor considerar cómo estas tradiciones antiguas influyeron en las prácticas contemporáneas y en la percepción de la alteración de la conciencia. 3. Predicciones de Roger Bacon. Roger Bacon, un filósofo y científico del siglo XIII, es conocido por sus contribuciones al método científico y su visión innovadora sobre el conocimiento. En su obra Opus Majus, Bacon realizó predicciones sobre el futuro de la ciencia y la tecnología, sugiriendo que el desarrollo del conocimiento podría llevar a avances significativos en la vida humana. Reflexionar sobre el contexto histórico en el que Bacon formuló estas ideas puede ofrecer una comprensión más profunda de su visión progresista en una época marcada por la superstición y la falta de empirismo. Bacon también abordó temas como la alquimia y la óptica, planteando conceptos que, aunque rudimentarios, sentarían las bases para futuros descubrimientos. A través de sus predicciones sobre el uso del vidrio para ampliar la visión y el potencial de los experimentos científicos, es interesante considerar cómo sus ideas desafiaban las nociones tradicionales de la época. Analizar cómo sus teorías fueron recibidas por sus contemporáneos puede iluminar las tensiones entre la innovación y la dogmaticidad medieval. Además, Bacon creía en la importancia de la educación y la investigación como herramientas para el progreso. Su visión de un conocimiento accesible y la comunicación de descubrimientos sentó las bases para las futuras instituciones educativas. Explorar cómo esta perspectiva sobre el conocimiento y la educación influyó en el desarrollo intelectual de la Edad Media y más allá puede proporcionar insights sobre la evolución del pensamiento científico. Las predicciones de Roger Bacon han resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en una figura visionaria cuya influencia se siente hoy en día. La relación entre sus ideas y el avance del pensamiento científico en Europa durante el Renacimiento es un tema fascinante para investigar. Reflexionar sobre la relevancia de sus predicciones en el contexto contemporáneo y la continua búsqueda de conocimiento puede inspirar un diálogo sobre el papel de la ciencia en la sociedad moderna. 4. Rostros femeninos redondos y sin pelo en la Edad Media. Durante la Edad Media, la representación de los rostros femeninos en el arte y la literatura a menudo se caracterizaba por formas redondeadas y rasgos suaves, reflejando ideales de belleza que valoraban la juventud y la feminidad. Estos rostros, a menudo representados con una falta de cabello visible, podían simbolizar pureza y virginidad, cualidades altamente valoradas en la sociedad medieval. Reflexionar sobre cómo estas representaciones visuales se integraban en el contexto cultural y social de la época puede ayudar a desentrañar los ideales de belleza medieval. En el arte religioso, las imágenes de la Virgen María y otras figuras femeninas frecuentemente presentaban esta estética. La representación de rostros femeninos redondos y sin pelo puede interpretarse como una forma de exaltación de la divinidad y la inocencia. Analizar ejemplos específicos de obras de arte de la época, como pinturas, esculturas o manuscritos iluminados, puede ofrecer una visión más clara de cómo estas características se tradujeron en simbolismo religioso y cultural. La percepción del cabello en la Edad Media también era compleja. Mientras que un cabello abundante y largo a menudo se asociaba con la belleza, la falta de él podía indicar una renuncia a los placeres terrenales o un estado de humildad. Examinar cómo las mujeres de la época, especialmente aquellas de la nobleza, interactuaban con las normas de belleza y el uso del cabello puede revelar tensiones entre el estatus social y las expectativas culturales. Las características de los rostros femeninos redondos y sin pelo en la Edad Media pueden tener implicaciones en la identidad femenina y la autoestima de las mujeres. La forma en que estas imágenes influían en las percepciones de la belleza y el comportamiento social es un aspecto importante a considerar. Discutir cómo los ideales de belleza medieval impactaron en la autoimagen de las mujeres de la época puede abrir un diálogo sobre la evolución de la estética a lo largo de los siglos. 5. Zapatos largos y puntiagudos como símbolo de estatus en la Edad Media. Durante la Edad Media, los zapatos largos y puntiagudos, conocidos como poulaines o cracops, se convirtieron en un símbolo notable de estatus social y riqueza entre la nobleza y la alta burguesía. Estos zapatos, que a menudo eran elaborados en materiales finos como cuero y decorados con elementos distintivos, no solo cumplían una función práctica, sino que también se utilizaban para comunicar el rango social de quienes los portaban. Reflexionar sobre cómo la moda se relacionaba con la jerarquía social en esa época puede ofrecer una comprensión más profunda de la cultura medieval. La longitud y la forma de los zapatos también estaban relacionadas con las tendencias de la moda en la corte. A medida que la aristocracia buscaba diferenciarse de las clases trabajadoras, la ostentación en la vestimenta se volvió esencial.
El uso de zapatos extremadamente puntiagudos no solo era un marcador de estatus, sino que también reflejaba una búsqueda de la individualidad y la expresión personal en un contexto donde las normas sociales eran estrictas. Analizar cómo estas modas se propagaban y evolucionaban puede ilustrar la dinámica de poder dentro de la sociedad medieval. Sin embargo, la popularidad de los zapatos largos también tuvo repercusiones prácticas y culturales. Su diseño a menudo complicaba la movilidad, lo que llevaba a cuestiones sobre la funcionalidad versus la estética en la vestimenta. Además, la autoridad eclesiástica y los gobernantes a menudo intentaron regular la moda para frenar el derroche y la ostentación, lo que desencadenó disputas sobre la aceptación social de tales prendas. Considerar cómo las regulaciones sobre la vestimenta impactaron en la sociedad puede aportar una visión interesante sobre los valores de la época. Los zapatos largos y puntiagudos también han dejado una huella duradera en la historia de la moda, ya que simbolizan una época en la que la vestimenta se convirtió en un medio para delinear identidades sociales y estatus. A medida que se avanza hacia la modernidad, el estudio de estas tendencias ofrece un punto de partida para examinar cómo los símbolos de estatus han evolucionado a lo largo del tiempo. Reflexionar sobre la relevancia de estos elementos de la moda medieval en el contexto contemporáneo puede inspirar un diálogo sobre la moda y sus implicaciones sociales en la actualidad. 6. El rey Eduardo III prohibió el sacrificio de animales en Londres. En el siglo XIV, el rey Eduardo III de Inglaterra tomó la decisión de prohibir el sacrificio de animales dentro de los límites de Londres, un decreto que reflejó tanto las preocupaciones sanitarias como las normas sociales de la época. Esta medida buscaba mejorar las condiciones de salud pública en la ciudad, donde la acumulación de sangre y desechos animales podría representar un riesgo significativo para los ciudadanos. Reflexionar sobre cómo las preocupaciones por la salud pública influían en las decisiones políticas puede proporcionar una perspectiva interesante sobre la gobernanza en ese periodo. La prohibición también se puede entender en el contexto de la creciente importancia de la ciudad de Londres como un centro comercial y poblado. Al establecer normativas que regulaban las prácticas comerciales, Eduardo III intentó fortalecer la imagen de Londres como un lugar civilizado y ordenado. Examinar el impacto de este tipo de decisiones en el desarrollo económico y social de Londres puede ayudar a desentrañar la relación entre la política y la vida cotidiana de sus habitantes. Además, la prohibición del sacrificio de animales en la ciudad puede haber tenido implicaciones culturales y religiosas. La práctica del sacrificio estaba a menudo vinculada a rituales comunitarios y celebraciones, y su prohibición podría haber suscitado reacciones variadas entre la población. Evaluar cómo estas restricciones afectaron las tradiciones locales y las relaciones comunitarias puede ofrecer una visión más completa de la vida social en Londres durante la Edad Media. La regulación del sacrificio de animales por parte de Eduardo III puede provocar reflexiones sobre la evolución de las leyes sobre bienestar animal y la ética a lo largo de la historia. Aunque la prohibición de sacrificios en una ciudad como Londres muestra una temprana conciencia sobre la salud y la moralidad, el diálogo sobre el tratamiento de los animales ha evolucionado a lo largo de los siglos. Considerar las raíces históricas de estas leyes puede inspirar un diálogo contemporáneo sobre la ética y los derechos de los animales en la sociedad actual. 7. Tortura de ratas. La tortura de ratas durante la Edad Media representa una de las formas más extremas y aterradoras de castigo y coacción, reflejando las prácticas brutales de la época. Este método, a menudo perpetrado en contextos de interrogatorio o castigo, involucraba el uso de ratas que eran forzadas a entrar en contacto con la víctima, generalmente a través de medios como un recipiente de metal caliente. Reflexionar sobre las motivaciones detrás de la tortura y los castigos en la Edad Media puede ofrecer una perspectiva sobre la percepción de la justicia y la venganza en la sociedad de ese tiempo. La utilización de ratas como herramienta de tortura también resalta la relación de las personas con los animales en la Edad Media, donde ciertas especies eran vistas no solo como criaturas de carga o compañía, sino también como instrumentos de sufrimiento. La representación de estos métodos de tortura en documentos históricos y crónicas sugiere una falta de consideración por la vida animal, así como una desensibilización hacia el sufrimiento humano. Examinar cómo se normalizaban tales prácticas puede ayudar a comprender el contexto cultural y psicológico de la época. La tortura de ratas no solo tenía un fin práctico, sino que también se utilizaba como un mecanismo de terror para disuadir a otros. En una sociedad donde la autoridad se mantenía a menudo a través del miedo, estos métodos de tortura podían funcionar como advertencias públicas. Analizar la función de la tortura en la dinámica de poder entre gobernantes y súbditos puede ofrecer una reflexión sobre cómo la violencia se utilizaba para controlar y disciplinar a la población. La historia de la tortura de ratas y otras formas de tortura en la Edad Media plantea preguntas sobre la moralidad y la ética en la historia de la humanidad. La evolución de las actitudes hacia la tortura y el sufrimiento durante los siglos ha llevado a la creación de leyes que prohíben tales prácticas en la actualidad.
Considerar cómo la sociedad ha cambiado su percepción sobre el dolor y el sufrimiento a lo largo de la historia puede inspirar un diálogo más amplio sobre la justicia, los derechos humanos y la dignidad en el mundo contemporáneo. Matrimonios forzados. Los matrimonios forzados eran una práctica común en la Edad Media, especialmente entre las clases nobles y aristocráticas, donde las alianzas matrimoniales se utilizaban para consolidar poder, riqueza o influencia política. Estas uniones a menudo se organizaban sin el consentimiento de las partes involucradas, especialmente de las mujeres, quienes eran consideradas propiedades de sus familias. Reflexionar sobre las razones sociales y económicas detrás de esta práctica puede ofrecer una comprensión más profunda de la dinámica de poder en la sociedad medieval. Las mujeres, en particular, tenían muy poco control sobre sus destinos matrimoniales, y su valor se medía en términos de dotes y alianzas familiares. Las expectativas culturales y familiares dictaban que las mujeres debían aceptar sus matrimonios como una obligación, sin poder expresar su consentimiento verdaderamente. Examinar las implicaciones psicológicas y sociales de estos matrimonios forzados puede ayudar a entender el impacto en la identidad y la autonomía de las mujeres en la Edad Media. Además, los matrimonios forzados no solo afectaban a las mujeres, sino que también tenían repercusiones significativas en los hombres involucrados. Muchas veces, las alianzas matrimoniales eran impuestas a jóvenes que necesitaban asegurar su estatus social o mejorar la posición de sus familias. Analizar cómo estas decisiones influyeron en la vida de los hombres y en las relaciones interpersonales de la época puede ofrecer una visión más equilibrada sobre el tema. La evolución de la percepción sobre el matrimonio, el consentimiento y los derechos individuales ha cambiado drásticamente desde la Edad Media. Hoy en día, la idea de un matrimonio forzado es vista como una violación de los derechos humanos y una forma de opresión. Reflexionar sobre cómo la historia ha moldeado las leyes y normas sociales actuales respecto al matrimonio puede inspirar un diálogo significativo sobre la importancia del consentimiento y la libertad en las relaciones personales en la sociedad contemporánea. 9. Consumación del matrimonio entre la clase alta. La consumación del matrimonio fue un aspecto fundamental en las alianzas matrimoniales de la clase alta durante la Edad Media, ya que marcaba el paso de un acuerdo social a una unión completa y legítima. Este acto no solo tenía implicaciones personales, sino que también se consideraba crucial para asegurar la continuidad de la línea familiar y la transferencia de bienes y estatus. Reflexionar sobre la importancia de la consumación en el contexto de las alianzas nobiliarias puede proporcionar una visión más profunda de las dinámicas sociales y políticas en esa época. El momento de la consumación a menudo se acompañaba de rituales y tradiciones específicas dentro de las ceremonias nupciales. En muchas ocasiones, la consumación era supervisada por testigos, y el éxito de este acto se documentaba como un medio para validar el matrimonio. Analizar estas costumbres puede ayudar a comprender cómo las normas culturales y religiosas influían en las expectativas sobre la vida conyugal y las obligaciones familiares en la clase alta. La presión para consumar el matrimonio también podía ser intensa, especialmente en un contexto donde la fertilidad y la producción de herederos eran asuntos de vital importancia. Este énfasis en la procreación aportaba estrés a los cónyuges, quienes podían encontrarse atrapados en un sistema que priorizaba las alianzas políticas sobre el bienestar personal. Considerar las repercusiones emocionales y psicológicas de esta presión puede iluminar el verdadero costo humano detrás de las uniones matrimoniales en la nobleza medieval. A medida que se avanza por la historia, las percepciones sobre la consumación del matrimonio y el significado del mismo han evolucionado considerablemente. La noción contemporánea de matrimonio se centra más en el amor y el consentimiento mutuo, en contraste con la visión medieval que priorizaba las consideraciones sociales y económicas. Reflexionar sobre cómo estas transformaciones han afectado la naturaleza de las relaciones personales en la actualidad puede inspirar un diálogo sobre el significado de la unión marital en el mundo moderno. Divorcio por combate. El divorcio por combate fue una práctica peculiar en la Europa medieval, utilizada principalmente como medio de resolución de disputas matrimoniales en ciertas jurisdicciones. Bajo esta costumbre, un cónyuge podía desafiar al otro a un combate a muerte o a un combate ritual para determinar la validez del matrimonio o la culpabilidad en un conflicto. Reflexionar sobre cómo se legitimaba esta práctica en el contexto legal de la época puede ofrecer una perspectiva interesante sobre la relación entre género, justicia y poder en la sociedad medieval. Si bien el divorcio por combate era relativamente raro, era un reflejo de las actitudes hacia el honor y la propiedad en las relaciones matrimoniales. En muchos casos, se usaba para dirimir disputas relacionadas con la infidelidad o el incumplimiento de las obligaciones conyugales. Analizar la importancia del honor personal y familiar en este contexto puede ayudar a comprender las motivaciones detrás de la aceptación social de tal práctica y cómo estas creencias reflejaban los valores de la época.
La figura del combatiente, a menudo masculina, resalta las convenciones de género de la Edad Media, donde las mujeres eran en gran parte consideradas como propiedad y los hombres como los defensores de su honor. En este sentido, el combate podría ser visto como una forma de resolución brutal que reforzaba las jerarquías sociales existentes. Examinar las dinámicas de poder involucradas en el divorcio por combate puede ofrecer una visión más completa de la experiencia femenina y masculina en la vida matrimonial medieval. El concepto de divorcio por combate plantea preguntas sobre la evolución del sistema legal y las normas sociales relacionadas con el matrimonio y el divorcio. A medida que las sociedades han progresado, las formas tradicionales de disolución matrimonial han cambiado drásticamente, dando paso a procesos legales que priorizan el consentimiento y el bienestar de ambos cónyuges. Reflexionar sobre la historia del divorcio, incluidas prácticas tan inusuales como el divorcio por combate, puede inspirar un diálogo sobre cómo han cambiado las relaciones personales y legales a lo largo del tiempo. 1. Aplastado por elefante. La práctica del aplastamiento por elefante fue una forma de ejecución y tortura que se documentó en varias culturas a lo largo de la historia, incluida la Edad Media. Este método se utilizaba principalmente para castigar a criminales, enemigos políticos o aquellos considerados como traidores. Reflexionar sobre cómo las culturas medievales utilizaban métodos tan extremos de castigo puede ofrecer una perspectiva sobre las normas sociales, la justicia y la brutalidad de la época. El uso de elefantes en los contextos de tortura y ejecución era particularmente notable en regiones donde los elefantes eran domesticados y utilizados en guerra, como en el Imperio Mongol o en algunas áreas de Asia y la India. La imposición de un castigo tan público y dramático servía como un medio de disuasión y un espectáculo de poder. Examinar el simbolismo detrás de esta práctica y su impacto en la percepción pública del crimen y la autoridad puede ayudar a comprender la dinámica de poder en la sociedad medieval. Además, la cultura medieval a menudo se caracterizaba por una fascinación por el sufrimiento y el castigo, que se reflejaba en la literatura, el arte y la narrativa popular. Las historias de torturas, incluidas las ejecutadas por elefantes, podían ser utilizadas no solo para advertir a la población, sino también para mantener a las clases bajas en su lugar a través del miedo. Considerar cómo estas representaciones en la cultura popular ayudaron a reforzar las normas sociales puede proporcionar una visión más completa del ámbito cultural de la época. El aplastamiento por elefante y otras formas de tortura han sido abolidos en la mayoría de las sociedades modernas, reflejando un cambio significativo hacia el respeto por los derechos humanos y la humanidad en las prácticas judiciales. Reflexionar sobre el legado de tales prácticas en la historia nos permite evaluar cómo las sociedades han evolucionado en su tratamiento de la justicia y el castigo, así como fomentar un diálogo sobre la importancia de la dignidad y los derechos de todos los individuos en la actualidad. 12. El fútbol medieval. El fútbol medieval, conocido en ocasiones como folk fútbol o el juego de la pelota, era una actividad popular en Europa durante la Baja Edad Media. Este deporte variaba significativamente de las versiones modernas del fútbol, tanto en reglas como en formato, y a menudo involucraba grandes multitudes de jugadores, a menudo de diferentes aldeas, luchando por llevar un balón a un objetivo determinado. Reflexionar sobre las características y la naturaleza de este juego puede ofrecer una visión fascinante de la vida social y comunitaria en la Edad Media. Las reglas del fútbol medieval eran extremadamente flexibles y variaban de un lugar a otro. En algunos casos, el juego incluía elementos de combate y se jugaba sin un número definido de jugadores o un campo organizado. Esto daba lugar a una experiencia caótica y a menudo violenta, lo que resalta la relación entre el entretenimiento y la resolución de conflictos en la sociedad medieval. Examinar cómo las comunidades se unían a través de este deporte y cómo las rivalidades se manifestaban en el mismo puede ayudar a comprender la cohesión social y la identidad en la Edad Media. Además, el fútbol medieval no estaba exento de controversias, ya que las autoridades locales a menudo intentaban regular o incluso prohibir el juego debido a su naturaleza tumultuosa y a los desórdenes que podía causar. Estas restricciones reflejan las preocupaciones sobre la seguridad pública y el orden en una época en la que la vida comunitaria estaba profundamente influenciada por la jerarquía y los valores sociales. Considerar las respuestas de las autoridades a esta forma de entretenimiento puede revelar más sobre la tensión entre la diversión popular y el control social. El legado del fútbol medieval se puede ver en el desarrollo de los deportes de equipo modernos, que han evolucionado desde estas prácticas comunitarias informales. La transición hacia un juego organizado con reglas definidas y estructuras formales refleja cambios más amplios en la sociedad en términos de leyes, cultura y relaciones interpersonales. Reflexionar sobre la evolución del fútbol desde sus inicios hasta su forma moderna puede inspirar un diálogo centrado en cómo los deportes continúan siendo un vehículo para la identidad y la cohesión comunitaria en la actualidad. Tracy. El unicornio. Durante la Edad Media,
el unicornio se convirtió en una de las criaturas más fascinantes y simbólicas de la mitología y el arte. Descrito como un caballo blanco con un solo cuerno en la frente, el unicornio se asociaba comúnmente con la pureza, la gracia y la virginidad, así como con lo divino. Esta representación idealizada invita a reflexionar sobre cómo la simbología del unicornio encarnaba los valores culturales y espirituales de la época, y su papel en la narrativa medieval. Los bestiarios medievales, que eran textos que describían diversas criaturas, incluían descripciones del unicornio, a menudo entrelazadas con relatos morales o religiosos. En estos textos, el unicornio se veía a menudo como un símbolo de Cristo, donde su captura por una doncella representaba la encarnación divina. Analizar cómo estas representaciones se usaron para comunicar conceptos teológicos puede ofrecer una visión más rica de la intersección entre la religión y la mitología en la Edad Media. Asimismo, el unicornio también apareció en diversas obras de arte de la época, incluyendo tapices, esculturas y manuscritos iluminados. Estas representaciones artísticas no solo reflejan la fascinación por la criatura mítica, sino que también simbolizan conceptos más amplios, como la búsqueda de lo inalcanzable o la idealización de la belleza y la inocencia. Examinar cómo el arte medieval representaba al unicornio permite comprender mejor las preocupaciones estéticas y religiosas de la sociedad de ese tiempo. El unicornio ha perdurado más allá de la Edad Media, convirtiéndose en un símbolo perdurable de fantasía y misterio en la cultura popular contemporánea. La fascinación moderna por el unicornio puede llevar a reflexionar sobre cómo las creencias y símbolos antiguos siguen influyendo en la imaginación y la creatividad de las sociedades actuales. Considerar cómo el unicornio ha evolucionado en su significado y representación a lo largo de los siglos puede inspirar un diálogo sobre la relación entre la mitología, la cultura y la identidad en el mundo moderno. 14. La fiesta de los locos. La fiesta de los locos, también conocida como la fiesta de los tontos, era una celebración popular que tuvo lugar durante la Edad Media, especialmente en Europa, en fechas como el Día de la Epifanía. Esta festividad permitía a los participantes, a menudo personas de las clases bajas o marginadas, invertir temporalmente las jerarquías sociales y adoptar roles que subvertían el orden establecido. Reflexionar sobre estas prácticas festivas puede ofrecer una comprensión más profunda de cómo la cultura medieval abordaba la locura y el desorden en contraste con la seriedad del mundo cotidiano. Durante la fiesta de los locos, los participantes solían vestir ropas extravagantes y representar papeles de locos o tontos, incluso realizando actuaciones teatrales o sátiras del clero y la nobleza. Esta libertad de expresión y el uso del humor como forma de crítica social reflejaban las tensiones en la estructura social de la época. Analizar cómo estas festividades servían como un espacio para la resistencia cultural y la crítica de las instituciones puede ayudar a entender la importancia de la risa en la sociedad medieval. La fiesta de los locos también tenía implicaciones religiosas, ya que a menudo se vinculaba con la celebración de la locura de Cristo, haciendo un paralelo entre el acto de burlarse de las estructuras de poder y el mensaje cristiano de humildad y sacrificio. La celebración servía para recordar a las comunidades sobre la fragilidad de la autoridad y la inevitabilidad de la inversión de roles sociales. Considerar cómo estas festividades religiosas ofrecían un medio para la reflexión crítica puede proporcionar una visión más matizada del sincretismo entre lo secular y lo sagrado en la cultura medieval. La fiesta de los locos puede ser vista como un precursor de celebraciones contemporáneas que buscan desafiar el orden social establecido, como el carnaval. A lo largo de los siglos, estas tradiciones han evolucionado, reflejando cambios en la sociedad y en la crítica social. Reflexionar sobre el legado de la fiesta de los locos y su impacto en la cultura moderna puede inspirar un diálogo sobre la relevancia de la risa, el absurdo y el cuestionamiento de la autoridad en nuestras vidas contemporáneas. ¿Quién es? La fiesta del asno. La fiesta del asno, también conocida como la fiesta del asno sagrado, era una celebración que se llevaba a cabo en diversas regiones de Europa durante la Edad Media, particularmente en el ámbito religioso. Esta festividad, que a menudo incluía la burla de las instituciones eclesiásticas, permitía a los participantes llevar a cabo rituales que a menudo incorporaban un asno como símbolo de lo absurdo y lo grotesco. Reflexionar sobre la naturaleza de esta celebración puede proporcionar una visión interesante sobre cómo la risa y la sátira se utilizaban para desafiar las normas y la autoridad en la sociedad medieval. La fiesta del asno a menudo se celebraba en el contexto de la celebración del Día de la Epifanía y podía incluir liturgias invertidas, donde se otorgaba un papel de liderazgo a elementos como el asno o se realizaban rituales en los que los participantes simulaban una liturgia burlona. Estas actividades permitían a las comunidades expresar su descontento con la jerarquía eclesiástica, incluso usando el humor como una forma de resistencia cultural. Examinar cómo estas prácticas festivas desafiaban la solemnidad religiosa puede ayudar a entender la relación entre la cultura popular y la religión en la Edad Media.
El asno, en sí mismo, era visto como un símbolo de la humildad y la tontería en la cultura medieval, y su inclusión en la festividad reflejaba actitudes contradictorias hacia la locura y lo grotesco. Además, el asno también simbolizaba la idea de que lo que era considerado bajo o despreciable podía desempeñar un papel crucial en la celebración del espíritu humano. Considerar cómo estos símbolos fueron utilizados en la fiesta del asno puede ofrecer una visión más rica del imaginario cultural de la época. La fiesta del asno puede ser vista como un precursor de las celebraciones contemporáneas que permiten la inversión de roles sociales y la sátira política. A lo largo de la historia, estas tradiciones han perdurado, reflejando las luchas por la justicia social y la crítica de la autoridad. Reflexionar sobre el legado de la fiesta del asno y su reflejo en la cultura moderna puede inspirar un diálogo sobre el valor del humor y la sátira en la lucha contra la opresión y la injusticia en nuestras sociedades actuales. La Edad Media fue un periodo fascinante en la historia, lleno de peculiaridades y costumbres únicas. Desde los juicios a animales hasta las festividades extravagantes, las personas de esa época tenían formas inusuales de abordar la justicia y la celebración. Además, durante la Edad Media, también hubo avances científicos significativos, como el reloj y la brújula. Y así concluimos nuestro recorrido por las curiosidades y costumbres de la Edad Media. Hemos descubierto desde juicios a animales hasta las extravagantes festividades que desafiaban las normas de la sociedad de la época. Considerando cada aspecto, vemos cómo este periodo histórico es rico en historias fascinantes que todavía resuenan en nuestra cultura actual. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando, por último, suscríbete a Tok Tok.